soy Alma Mejía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. Octubre es el mes rosa y de la concientización contra el cáncer. Hoy venimos a hablarles de un tema muy interesante que es la donación de cabello para mujeres con cáncer, proyecto creado por el programa de Psico-Oncología de la Facultad de Ciencias Humanas de UABC Campus Mexicali. Sigan viendo el video para enterarse más de este proyecto. Y cimarrones, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Sensor UABC. ¿Qué tal? Soy Juan Pablo Torrijos y hoy hablaremos de la convocatoria para la donación de cabello a mujeres con cáncer. Aún estás a tiempo de participar, ya que comenzó el 1 de octubre y termina el 15 de noviembre del presente año. Anímense, cimarrones, a participar en esta causa noble. Es una cadena de favores por parte de la Fundación Mujeres y la Fundación Teletón, que han ayudado a más de 70 mujeres en 3 años. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy gira en torno a la conferencia Demostración de experimentos por estudiantes de la docencia de la matemática, equilibrio y lanzamiento de proyectiles, a cargo del maestro José Gilberto Hernández Escobedo y presentada el pasado jueves 28 de octubre. Comencemos. La física es muy importante para toda aquella persona que desee entender el porqué de los fenómenos que nos rodean. Gracias a ella, los seres humanos hemos podido evolucionar de manera muy rápida, científica y tecnológicamente, beneficiando así nuestro estilo de vida. Uno de los físicos más importantes es Isaac Newton, quien aportó la ley de la inercia, el principio fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción, las cuales es importante que las consideremos para los experimentos realizados en la presentación de los proyectiles. Para la primera demostración se compartió una presentación pregrabada por parte de estudiantes del grupo 750 de la licenciatura en docencia de la matemática, en la que se describió el lanzamiento de un cohete a propulsión de agua en distintos puntos, de los que resaltó el respaldo teórico de la tercera ley de Newton, la cual explicaron de la siguiente manera. Tercera ley o principio de acción y reacción. En esta es en la que nos centraremos. Este estipula que, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. Enseguida, comentaron los materiales que utilizaron para hacer el cohete, los cuales fueron 2 botellas de plástico de 1.5, tijeras, cartón reciclado, cinta adhesiva y una bomba de aire. Y después de comentar la elaboración del proyectil, prosiguieron con la explicación del proceso de impulso y expulsión del cohete. El aire comienza a entrar por la botella por medio de la pompa. Cuando dicho aire se comprime, no encuentra escapatoria. Y como no puede empujar en otra dirección, este hace presión, lo cual empuja el agua hacia afuera. El agua es expulsada y el envase se impulsa hacia arriba teniendo un movimiento parabólico, lo cual también tiene algunas relaciones con el movimiento rectilíneo uniformemente variable. En la segunda demostración, el tema central fueron los vectores, de modo que se dedicaron a plantear 2 problemas, para posteriormente explicar y demostrar la solución de los mismos. Por tanto, podemos hacer esta demostración, que es equivalente a un teorema de Pitágoras. Es la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. De tal manera que sumamos los 2 valores que ya teníamos y el valor que obtenemos después de hacer esta operación es 14.99, o prácticamente lo mismo, ¿no? Esperamos que la información aquí proporcionada haya sido clara para ti y que te haya servido como una aproximación a los proyectos que se han llevado a cabo últimamente por estudiantes de nuestra institución. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos a la sección Banco de Ideas. El tema de hoy es el Día de Muertos. Esta celebración tan importante en la cultura mexicana.
Todos los 2 de noviembre celebramos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Le preguntamos a varios estudiantes de UABC sobre su opinión de esta celebración. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Cómo celebras el Día de Muertos? Por lo regular, nunca lo celebramos en mi familia. O sea, lo más que llegamos a celebrar es como que comprar pan de muerto y juntarnos con nuestra familia y comer pan de muerto, es todo. Me parece que este año sí vamos a hacer ahí con mis papás un altarcito para pues celebrar la vida de nuestros familiares que ya no están aquí con nosotros. Algunos años hemos puesto altar y otros nada más, pues no hemos hecho nada. Principalmente no yendo a la escuela, pero ocasionalmente también ponemos altar en mi casa. En mi casa ponemos un altar, hacemos un camino de flores de cempasúchil y ponemos lo que más le gustaba a nuestros difuntos. Ponemos una foto de ellos y pues el pan. Pongo un altar en mi casa, pongo las flores de cempasúchil, lo que le gustaba a mis parientes, pongo las fotos. ¿Qué es lo que más te gusta de esta celebración? Nos hace entender que la muerte no debe de tener una connotación negativa, sino al contrario, que celebramos pues eso, la vida. Me gusta que nos hace recordar a las personas que queremos o a las personas que admiramos o a quien le queramos rendir como esa remembranza. El pan de muerto. No ir a trabajar. Pues es el momento de recordar a nuestros difuntos, a los ya fallecidos. Creo que sentir que tengo un poco más cerca a las personas que ya no están conmigo y que yo las quería y recordarlos como a ellos les gustaba que los quisiéramos recordar. ¿Cuál es tu elemento favorito del altar de muertos? Sé que las flores de cempasúchil. Me gustan muchísimo las flores, me gustan mucho los colores. Se me hace una flor muy característica, a lo mejor porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Pero se me hace como, por su forma y los colores, siento que simboliza como una especie de despedida, pero alegre. Las flores y los colores y también el pan. Creo que la comida. Es entretenido hacer cosas para los que ya no están. El adorno, las flores pues. La flor, me gusta mucho cómo huele. Esperamos disfrutaran de este video de la sección Banco de Ideas. También esperamos que disfrutaran de su Día de Muertos. Nos vemos la próxima. Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el deporte del atletismo. Explicaré sobre qué es y sus beneficios. Espero toda esta información sea de gran ayuda e interesante para ustedes. Este es un deporte de competencia donde se puede practicar individual o grupalmente. Consta de varias pruebas donde los atletas desarrollan sus habilidades tanto físicas como técnicas. Este deporte se practica en pistas, ya sea al aire libre o cubiertas. Cada una de estas pistas pasa por un chequeo muy específico, ya que tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos. Y hablando sobre el adjetivo, es la lucha contra el tiempo y la distancia. Cada participante de este deporte tiene en cuenta cada segundo de sus movimientos, sobre todo si está en competencias. El movimiento del cuerpo aporta beneficios directos sobre el estado físico de las personas. Es por eso que este deporte tiene muchos beneficios. Haré mención de algunos de ellos. Comienzo hablando sobre que proviene la obesidad. Potencia la utilización de ácidos grasos como sustratos energéticos para la realización de un determinado nivel de esfuerzo físico. También previene la diabetes. El cuerpo incrementa la sensibilidad de la insulina y esto hace que se prevenga esta enfermedad. Mejora los niveles del colesterol, ya que permite acelerar el metabolismo, las lipoproteínas del plasma y reducir los niveles de los triglicéridos. Además, aporta beneficios cardiovasculares. Así es, este deporte mejora el rendimiento del corazón al reducir las necesidades energéticas por un determinado nivel de esfuerzo. Además, incrementa la resistencia muscular, ya que los músculos son uno de los organismos que más se trabajan durante la práctica de este. El pasado 22 de octubre del presente año, los integrantes del selectivo de atletismo de UABC Campus Tijuana tuvieron la participación en la Milla Internacional de Tijuana, donde se obtuvo los siguientes resultados. En la categoría Milla A femenil, Diana Hernández Bailón obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 5 minutos 41 segundos. Su compañera Miriam Padilla
obtuvo el quinto lugar con un tiempo de 5 minutos 55 segundos. En categoría élite, Araceli Sánchez obtuvo un cuarto lugar con 5 minutos 10 segundos, mientras que Gonzalo Cruz obtuvo el quinto lugar con 4 minutos 14 segundos. Y por último, Jorge Roberto Acevedo se llevó el 11º lugar con un tiempo de 4 minutos 26 segundos. Y antes de despedirnos, quisiera aprovechar para felicitar a nuestros compañeros cimarrones, quienes participaron en la Milla Internacional de Tijuana. Sin duda tuvieron una excelente participación. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Jessica Díaz y esto fue Marcador. Seguimos con Sensor UABC. Este proyecto se formó en octubre de 2019 y, como mencionamos anteriormente, forma parte del programa de Psico-Oncología de la Facultad de Ciencias Humanas de UABC. Es dirigido por la doctora María Margarita Barak Velázquez. Las fundaciones mencionadas anteriormente son las encargadas de recolectar el cabello para formar las pelucas, beneficiando así a muchísimas mujeres con cáncer. Así es, compañera. Las donaciones pueden ser realizadas por alumnos y por la comunidad en general. Los requisitos son enviar 2 fotos al correo montesc@uabc.edu.mx, en donde se vea el antes y el después del corte. El cabello debe de estar limpio, no húmedo ni decolorado, trenzado y con un mínimo de 25 centímetros. Si el donante es alumno, deberá de enviar un correo con su nombre completo, su matrícula y la facultad en la que pertenece. Sigue viendo este episodio en donde te daremos más información sobre la donación. Hola, un saludo a todos. Soy la doctora Betsabe de la Cruz Corona, coordinadora del programa de especialidad en odontología pediátrica de la Facultad de Odontología Tijuana por la Universidad Autónoma de Baja California. Y les daré la información respecto a la atención odontológica en la clínica de posgrado. La atención que brinda el programa de especialidad se enfoca en pacientes pediátricos, bebés, niños y adolescentes. Nuestra clínica cuenta con atención especializada en clínica del bebé, clínica del adolescente, atención a pacientes con discapacidad y bajo anestesia general. Además, clínica de ortopedia y ortodoncia. Nos ubicamos en Avenida Universidad 14418, Parque Industrial Tijuana, dentro del campus UABC en el edificio 3F. Los horarios y días de atención son lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para ser atendido en nuestras instalaciones, deberás generar una cita al número 664-979-7500, extensión 55233. Con gusto, nuestro personal brindará los espacios disponibles para la atención dental infantil. Es importante que al generar tu cita nos proporciones los siguientes datos: nombre de paciente, edad y si presenta algún antecedente médico. Recuerda que la atención dental oportuna genera una salud bucal y sonrisas sanas en los pacientes pediátricos. Te esperamos. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos un día más a una sección de Actívate. En esta ocasión les hablaré sobre la alimentación, de qué alimentos puedes consumir para tener un día más positivo y un día más lleno de energía. Como número 1 tenemos la avena. La avena es un cereal rico en proteína, también en vitaminas, tiene antioxidantes y además es un alimento que nos ayuda a combatir el estrés y nos ayuda también a cambiar nuestro estado de ánimo.
Como segundo lugar tenemos algo que nos encanta y este es el chocolate negro. El chocolate negro no solamente nos libera del estrés, sino que nos proporciona un mejor nivel de bienestar. Además que al consumirlo liberamos dopamina y esta dopamina nos produce placer. Como tercero tenemos los frutos secos. Los frutos secos son una gran fuente de magnesio, un mineral que nos ayuda a regularizar los nutrientes que van directo al organismo. Como ejemplo te puedo mencionar las nueces. Las nueces nos ayudan a mantener una mente clara y a tener un mejor manejo de nuestra ansiedad. En cuarto lugar te tengo los frutos rojos. Los frutos rojos son un alimento perfecto para tener un mayor estado de ánimo, ya que son antioxidantes y también nos ayuda a tener un mejor manejo en nuestra concentración. En quinto lugar tenemos el huevo. El huevo es un alimento muy completo, tiene triptófano. Esto nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo y también nos ayuda a manejar situaciones de estrés. En número 6 tenemos la leche. La leche es un alimento lleno de vitaminas y minerales, los cuales nos ayudan a nuestra mente y también a mejorar nuestro estado de ánimo. También nos sirve como un antidepresivo. En el número 7 tenemos las legumbres, ya que son ricas en hierro y además son una perfecta fuente de energía que nos ayudará a mantenernos activos durante todo nuestro día. Como número 8 tenemos la semilla de lino o linaza, la cual es rica en grasa y omega 3, lo cual nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo y a tener una mejor concentración y atención. En el número 9 tenemos el té. El té nos ayuda a mantenernos relajados y a mantener nuestro estado de ánimo de una manera positiva, además que nos ayuda también a concentrarnos. Espero te haya servido la información de todos estos alimentos que puedes consumir para tener un mejor día, para mantenerte positivo y lleno de energía para que rindas durante todo el día. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. Ya regresamos al Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. La entrega de los donantes a la institución se hará por medio de envío por paquetería. Sin embargo, los casos correrán por el donador. Karina Guadalupe Montes Piña, encargada del proyecto, refirió que el programa de donación de trenzas es solo a nivel estatal y se realiza cada año, pero adelantó que empezará a realizarse cada semestre a partir del 2022. Si estás interesado o interesada en donar tu cabello, puedes ponerte en contacto con la psicóloga encargada del proyecto, Karina Montes Piña, al número de teléfono 686-288-9826, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y no te pierdas el siguiente episodio de Sensor UABC. Bienvenidos a una cápsula más de Soy Cimarrón. En esta ocasión les venimos a hablar sobre el Festival de Día de Muertos que se llevó a cabo en UABC, en el cual, en su 5º aniversario, realizó eventos culturales y de acción social. El Día de Muertos es una festividad que nos llena de orgullo a los mexicanos al tratarse de una de las celebraciones más bonitas que existen, en donde celebramos la vida de nuestros seres amados, los cuales ya no nos acompañan, pero que recordamos con mucho aprecio. El concurso Renacer es un evento que la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño ha desarrollado en los últimos años como parte de su proyecto de difundir eventos culturales en los estudiantes y en la comunidad cimarrona en general. El propósito de esta es promover la cultura y el arte en los estudiantes universitarios como parte de la formación integral,
además de otorgar la oportunidad a los alumnos de exponer sus habilidades creativas y artísticas relacionadas con nuestras tradiciones mexicanas. Dicho evento se divide en 3 categorías: concurso de catrines y catrinas, donde los participantes pueden trabajar solos o en parejas y deben de realizar un atuendo de catrín o catrina con un concepto en específico. Concurso de altar de muertos. El altar de muertos hecho en casa debe de contar con todos los elementos que conforman a un altar tradicional. Puede ir dedicado a una figura pública o a un familiar del participante y no puede utilizarse elementos de otras tradiciones. Por último está el concurso de calaveritas literarias. Puede abordar cualquier tema que guste, con respeto y sensibilidad, y el participante debe grabarse recitando su calaverita literaria. Cabe mencionar que todos los alumnos de UABC que están actualmente activos pueden participar en cualquiera de las categorías. Solo deben contar con su credencial oficial de la universidad, horario oficial o comprobante de inscripción. Hay 2 premios por categoría. El segundo lugar se llevará una playera del evento en conmemoración, y el primer lugar obtendrá 8,000 pesos que serán divididos entre los ganadores de las 3 categorías y una playera del evento. Los ganadores se darán a conocer el mismo día del evento y sus trabajos serán publicados en la página de eventos culturales de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. El evento se transmitió el 1 de noviembre a las 6 de la tarde a través de la página oficial de eventos culturales FIAT, el cual está abierto para todos los espectadores, donde podrán observar, disfrutar de la belleza de nuestras tradiciones y al mismo tiempo ser testigos del gran trabajo realizado por estos. Durante el evento se explicó que se titula Renacer por ser el renacimiento de las actividades en la universidad, y en esta se hace homenaje al maíz por ser una planta originaria e importante de México. Las ganadoras del concurso fueron en la categoría de calaverita Carolina Rodríguez Ortega, y del concurso de catrina y altar de muerto fue la estudiante Alina Vázquez Romero, la cual cursa el 6º semestre en arquitectura. Esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado y sigan apoyando el trabajo de nuestros amigos y compañeros, además de desearles un feliz Día de Muertos. Hasta la próxima cápsula. Bienvenidos a una sección más de Ilumina, donde cada semana aprendemos algo nuevo. Hoy traemos para ti un tema muy interesante. En esta ocasión traemos para ti el tema de la fotosíntesis, un proceso que la naturaleza hace cada momento para el bienestar de todo el planeta. Si quieres saber más, quédate con nosotros, que ya comenzamos. La fotosíntesis es uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica del sol en distintas moléculas útiles, o sea, los carbohidratos. Por este motivo su nombre proviene de las voces griegas foto, que significa luz, y síntesis, composición. La función de la fotosíntesis es crear materia orgánica a partir de materia inorgánica y luz. Esto es lo que diferencia a los organismos autótrofos, capaces de sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, de los heterótrofos, que necesitan alimentarse de organismos autótrofos o de otros heterótrofos. La fotosíntesis tiene 4 etapas principales. Absorción. En la etapa de la absorción, la planta absorbe agua y minerales del entorno, generalmente mediante sus raíces. Circulación. Los nutrientes absorbidos circulan a través del vegetal hasta las hojas, que es donde se realiza casi siempre la fotosíntesis. Fotosíntesis. Es donde se lleva a cabo el proceso de transformar agua, dióxido de carbono y luz en energía para la planta. Alimentación y crecimiento. Por último, la planta usa los compuestos producidos para alimentarse y para producir nuevas estructuras y crecer. La importancia de la fotosíntesis es vital en nuestro planeta. Sin la acción durante millones de años de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitieron la formación de la capa de ozono.
Sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol no habría permitido la vida terrestre, relegando las posibilidades de subsistencia en los organismos acuáticos, protegidos de los rayos UV. Nos damos cuenta que este proceso es vital para todos. Tenemos que cuidar a la naturaleza porque ella trabaja para cuidarnos. Hasta aquí la sección de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos con más la próxima semana aquí en Ilumina. Sean todos bienvenidos a Trámites y Servicios. Esta ocasión los invito cordialmente a la carrera de 5 kilómetros Corre en su memoria, segunda edición. Organizado por la Facultad de Deportes de la UABC. Del día 2 al día 6 de noviembre puedes participar en la carrera virtual Corre en su memoria, segunda edición. Este evento está organizado para toda la comunidad cimarrona y público en general. Para más información, contacta al correo que está apareciendo en pantalla. Asimismo, esta carrera está dentro del programa de 8 actividades igual a un crédito. Así que enseñaré a registrarse si eres estudiante de la UABC. Primero, visita la página de Facebook de la Facultad de Deportes y no olvides dejar tu me gusta para estar enterado de las novedades y actualizaciones del evento y demás actividades. Después deberás buscar la publicación del evento. Una vez que identifiques la publicación y revisas los pasos para participar, haz clic en el URL y esto abrirá un formulario de registro en donde pondrás la siguiente información. Así que eso fue todo por la ocasión. No olvides involucrarte en los eventos que realiza tu facultad, ya que son un servicio a la comunidad cimarrona y sigue viendo Sensor UABC temporada 20. Esperamos que te haya gustado este nuevo episodio y que te haya sido útil esta información. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Ahora ya sabes todo acerca sobre la donación de cabello. Nos vemos en un siguiente episodio. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios de Sensor UABC, así como más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Y si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.